charlas del Centro Regional de Investigaciones de Arquitectura de Tierra Cruda, larga, pero que lo conocen seguramente como ICRIATIC. Es un centro de investigación, pero que hacemos docencia y extensión. En este caso queremos como cerrar el año, que siempre decimos difundir lo que hacemos, y en este caso sería la difusión de actividades de investigación. Hoy, específicamente, Irene va a mostrar, va a exponer lo que pasa en Tafí del Valle, su experiencia en Tafí del Valle, de lo que se hace hoy con la tierra, que es un material tradicional, junto con la madera y la piedra, fueron los primeros de todo el país, de todo el mundo, en todos los países y en cualquier edificio se usaba la tierra. Un poco dejado de lado, después de tener vigencia, pero hay como ahora una movida y una onda de identidad, y es como que se está retomando en muchas partes del mundo, en Argentina y en Tucumán, el uso de la tierra. Entonces, lo que va a hacer Irene es una mirada en diferentes puntos de vista, no voy a adelantar, pero sí en Tafí del Valle. Este es un ciclo de charlas, ya son 2 charlas. Decidimos tomar esta, que es en un lugar fuera de la ciudad capital, Tafí del Valle, el departamento de, no el departamento, en la Valle de Tafí. Después vamos a dar un resumen de lo que fue nuestro proyecto de investigación del CREATIC, que es el uso de la tierra de excavación para la fabricación del BTC, que es bloque de tierra comprimida. Haciendo esta introducción, quisiera primero, o a continuación, leer la hoja de vida de Irene, que muchos ya la conocen. Irene Ferreira es arquitecta y docente de la Facultad de Arquitectura, es miembro cofundador del CREATIC, y se inició en la formación del posgrado con la carrera de Magíster de Hábitat y Vivienda en la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Mar del Plata. Y está en este momento realizando el doctorado de la Facultad de Arquitectura de acá, de nuestra casa, la Universidad Nacional de Tucumán. Inició su actividad de investigadora en el año 98, ya venimos, es colega, compañera del CREATIC, y viene desarrollando el tema de investigación siempre en el tema de arquitectura en tierra. Y ahora nos va... Tampoco tenemos tantos números. No digamos tanto, por eso ella ha puesto las fechas, yo le he puesto, yo le digo, es arquitecta, docente e investigadora, y cofundadora de CREATIC. Después, ella puede contestar algunas precisiones de su exposición que a ustedes les interese. Sí, vamos a mí lo que me interesa es poder difundir un poco qué es lo que estamos conociendo y trabajando en relación a la producción de arquitectura en el valle, que tiene características propias. Y luego todo lo que vaya surgiendo de dudas, de preguntas, está totalmente abierto para que lo charlemos y vayamos viendo el tema, lo que vaya surgiendo y en lo que le interese más. La mirada, en realidad, fíjense que va a aparecer acá en el título, habla del Valle de Tafí y no de Tafí del Valle. Y ese sí es un dato importante para explicar dónde vamos a analizar esta arquitectura. El Valle de Tafí es un área mucho más abarcativa, que lo que administrativamente, y lo vamos a diferenciar a esto, es Tafí del Valle. Desde el punto de vista municipal o administrativo, Tafí del Valle es ese círculo que aparece ahí, oscuro, en gris oscuro, y el Valle de Tafí, que funciona como una unidad productiva y una unidad de referencia cultural, es lo que está abarcado en naranja. Sin embargo, administrativamente no tiene injerencia la Municipalidad de Tafí del Valle en toda esta área. Entonces, me parecía importante entender que la mirada es sobre el Valle de Tafí y no sobre Tafí del Valle. Tafí del Valle es una municipalidad que está en estos momentos construyendo su límite geográfico, porque está en negociación con otros sectores que van a aparecer, como el Mollar, el Potrerillo, las Carreras, son otros municipios, incluso con todo un área, una explosión de construcción de arquitectura que es a lo largo de la Presidente 7, como la serie de loteo, que pertenece a comunas rurales. Por ahora, que el Mollar lo asume como propio y que Tafí del Valle está en negociación de incorporarlo dentro de su municipio. Es decir, que
Tenemos un valle de Tafí con conflictos en términos territoriales, con conflictos y negociaciones en términos políticos, y ni hablar en términos de hacer un ejercicio de normativa a la hora de construir. ¿Quién hace el ejercicio de la normativa? ¿Quién hace el control de ese ejercicio? Y cómo se distribuye, además, todo lo que tiene que ver con los incentivos productivos, ¿no? O con el apoyo o la subvención que puedan tener en términos de intervención estatal a la hora de producir componentes, que va a ser un problema. En ese valle de Tafí, el acceso de los materiales de construcción para esta explosión de arquitectura, que ya vamos a ver qué características tiene, se hace por el acceso por la ruta 307. La ruta 307 hace todo ese zigzag. Me imagino que la mayoría la deben conocer, pero es una ruta de montaña de difícil acceso que tiene permanentemente derrumbes, mantenimientos, complejidades de circulación, y por allí suben los camiones con mampuestos, con cemento, con hierro, con materiales y componentes constructivos, incluso con áridos, porque el Valle de Tafí presenta la particularidad de tener áridos con alto contenido de sales y con alto contenido de minas, tras lo cual, cuando hay ciertos requerimientos estructurales importantes, se lleva el árido desde Monteros y se traslada, se sube la montaña entera con un camión con árido. Eso genera una complejidad porque hay una demanda muy importante de componentes constructivos y una dificultad a la hora de proveer esa cantidad de componentes. Y aparece allí además una cultura tradicional de la construcción con tierra, fundamentalmente a la hora de la ejecución de adobes, que durante años fue entendida como una producción a pie de obra de carácter doméstico, de conocimiento empírico, de tradición oral y comunitario. Entonces se construía durante muchos años cavando el terreno donde se iba a localizar la vivienda y se utilizaba esa tierra. Por lo tanto, la localización de viviendas de carácter rural, tradicional y local se hacían asentadas sobre la materia prima con la que se podía producir el adobe, porque ya se elegían los asentamientos en relación a la disponibilidad del material, que es muy distinta a la realidad cuando hay un emprendimiento de tipo inmobiliario y el adobe pasa a cumplir otra función diferente. ¿Cómo es hoy la arquitectura en el Valle de Tafí? Tenemos, por un lado, lo que van a ser las viviendas de vacaciones, de fin de semana o con algún tipo de interés turístico. Muchas son de alquiler, van a encontrar cabañas en cantidades. Un número importante de estas viviendas están resueltas en adobe, pero con características diferentes. Un adobe que se compra hecho, no se hace a pie de obra. Se resuelve pensando en un interés ya no desde el punto de vista climático, gente que va a tener otro tipo de calefacción. La vivienda tradicional va a tener características de sobrevivir a la amplitud térmica y al rigor del invierno. Estas son viviendas que están pensadas para tener vistas excepcionales con valor turístico. Por lo tanto, la propuesta tecnológica cambia. Aparece la estructura de hormigón armado, el sistema trilítico, aparecen columnas, vigas de encadenado y aparecen ventanales enormes que no eran propios de la construcción con adobe. El adobe pasa a ocupar el lugar del ladrillo económico en términos de arquitectura. Es el ladrillo disponible cuando no llegó el ladrillo macizo común, que tiene una llegada al valle en un momento determinado, en cantidad y fluidez. Se va a construir bajo esa lógica. Van a aparecer incluso manos de obra, para la construcción de adobe, manos de obra que no es local, que se traslada y que aplica la lógica del ladrillo a la construcción con adobe. Vamos a ver varias cosas.
aparece esto, que para mí es una imagen muy representativa, porque ahí está la casa de vacaciones de fondo, está la vista y está la manera en que se está construyendo en estos momentos. Aparece este encadenado a esperas acá de ser llenado en hormigón en una esquina. Aparece más chiquitita la ventana porque ya saben que hace frío, pero pegada a la esquina, sin separación. Son cosas que habitualmente no haríamos con adobe. Y se le pone la impronta de la construcción con ladrillo, y sin embargo es un adobe que cuando miramos sus propiedades y compuesto por separado va a tener todas las condiciones adecuadas. La tierra está seleccionada, tiene la fibra, tiene un módulo que permite trabajarlo en distintos espesores, pero fíjense que la traba es igual a la del muro de 15. Entonces, se convirtió, pasó a ocupar el lugar del recurso tecnológico propio de identidad, pasó a ser el recurso tecnológico económico. Con la mística de que tiene una suerte de magia térmica. Usado así, no la tiene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy haciendo puntas que no son de tierra, son puntas de mortero, es decir, que tengo filtraciones, no deja de tener un comportamiento térmico por ahí superior a decir voy a trabajar con un bloque. Sin duda que sí, sin duda que lo tiene, pero se empieza a desconocer algo que era constructivamente muy conocido en Tafí. Se lo utiliza como un mampuesto económico que posibilita ampliar superficies a la hora de reducir, se reduce con 35% los costos de la elevación de mampostería, y a su vez tiene un impacto enorme en términos productivos y microeconómicos y sociales, esta modificación tecnológica que pocos han abordado. Vamos a ver. Y ahí aparece. ¿Y por qué elijo esta foto, también esta imagen? Se los cuento para que vayamos entendiendo qué es lo que queremos comunicar. Cuenta la cantidad de personas que están ahí porque el adobe no se hace al pie de obra, sino que se lo traslada. Y es gente con trabajo permanente. Una característica compleja en el Valle de Tafí era la estabilidad laboral y era un reclamo social permanente. De la mano de este tipo de producción y de focalización y de seleccionar dónde se localiza, es una complejidad enorme donde se corta el adobe, y no es una complejidad técnica solamente, sino que aparece esto, ¿no? Y aparecen cortadas, y las cortadas se convirtieron en interpuestos. Los dueños de cortada y los dueños de distribución, porque son los que generan trabajo permanente. Esas son las variantes que aparecen a la hora de analizar cómo se hace arquitectura en Tafí del Valle. Arquitectura de tierra. Hay otra arquitectura que no es de tierra, por supuesto, pero en la arquitectura de tierra aparece todo esto a la hora de saber si vamos a disponer de los adobes, qué tamaño van a tener los adobes, porque como se ha convertido en una cuestión de identificar quién es el dueño del adobe y quién lo distribuye, los adobes tienen todos tamaños distintos según la cortada. Es una especie de sello de identidad. Entonces aparece una complejidad, es decir, si yo compré adobe de este tamaño y tengo que hacer el salto a que me lo distribuya otra persona, empiezan a aparecer necesidades de resolución técnico-constructiva que me permite trabajar con los mampuestos de otro tamaño. Esto es la construcción tradicional. Esto es de la familia Cruz. ¿Y qué hizo la familia Cruz? Cavó en su propio terreno, y la familia Cruz, como hace muchos años que está en Tafí del Valle, sabía dónde había tierra disponible adecuada para hacer adobe, y se localizó en un sector que permitía construir con adobe. La construcción tiene otras características. Tiene muros de espesores mayores, va a encontrar estas esquinas, refuerzos. La producción va a ser de tipo familiar. Esto que ustedes ven
ven que es cortadera, que está en el techo, no tengo puntero, pero el techo es de cortadera, es una paja dura que se corta en el mes de agosto, y con eso se va a trenzar cielo raso, techo, si se va a utilizar también cortada en partes, para incorporarle al adobe como fibra. Bueno, empezamos a hablar entonces que tenemos la tierra como materia prima, donde en todas partes no. No toda la tierra del Valle de Tafí es apta para realizar adobe. No toda la tierra del Valle de Tafí tiene la misma composición. La cortadera está en todo el valle, bueno, en determinados sectores, por lo menos está más extendida que la tierra disponible para adobe, con la cantidad de arcilla necesaria para poder hacer adobe. Y entonces aparece de que si es un recurso que está generando mano de obra, un recurso local que colabora a un problema de accesibilidad a través de una ruta compleja, se puede localizar en términos de producción para dar respuesta a una explosión arquitectónica e inmobiliaria del valle, todo nos hace suponer que esto es una actividad regulada, conocida, localizada. El primer dato es que el Valle de Tafí no cuenta con mapa ambiental ni tiene identificado cuáles son las áreas de renovación natural del suelo. El suelo se renueva naturalmente cuando está en pendiente. Cuando hay montaña, el grano fino va rodando y se vuelve a ubicar y requiere muchos años. Pero sí un mapa ambiental que permita ir renovando esa materia prima. Regular la extracción de materia prima tampoco está regulado. Y ha pasado lo mismo que en otras zonas del Valle Calchaquí, que hace muchos años lo vimos con Mirta, como Amacha del Valle perdió el borde del río que tenía la tierra de extracción para adobe y se tuvo que ir a otro sector más alejado, porque se va perdiendo la extracción de materia prima, porque se van localizando sobre esa fuente de materia prima de manera espontánea una serie de construcción y entonces pasa a ser terreno urbano, no zona rural de extracción de materia prima, ¿no? Entonces aparece ahí ese contexto de decir, tenemos que hacer una arquitectura que tiene problemas para el suministro de componentes, que tiene un recurso para generar un componente local, pero que lo estamos ahogando a ese recurso como componente local. Y esto también es representativo de lo que pasa en el valle. ¿Se construye con qué? Con lo que se consigue. Esa es la respuesta. Con lo que se puede. Entonces aparece acá un muro, aparece una columna de hormigón, aparece un muro de adobe con un revoque de azotado. Fíjense el techo, el dintel, una correa metálica. Las chapas, y como el viento en Tafí genera succión, y nunca, pero nunca, se puede hacer un techo sin apretada y sin la debida vinculación de estos elementos, porque lo levantan literalmente, termina la ruta 307, la cubierta completa. Entonces decidieron por arriba volver a las técnicas de colocar los troncos de eucalipto atados con tientos que bajan y se amuran en esos sectores que van a ver que tiene como picado, tiene diferente ahí, diferente textura, porque picaron, agarraron el tiento y volvieron a armar. Entonces aparece un techo que por arriba de la chapa aparecen estos troncos atados y sujetados para solucionar la succión del suelo. Porque las correas y los techos livianos son un problema. Son un problema a resolver conociendo. Entonces, esa mezcla de tecnologías es lo que está definiendo en estos momentos este hacer y esta arquitectura en el valle. Atrás aparece una medianera de la cantidad de ladrillos huecos que se consiguió. Y como faltaba, fuimos al proveedor local, de hecho hablé con esta gente, ¿no? Y cuenta este recorrido al proveedor local y entonces aparecen los adobes para poder terminar de cerrar hasta donde es mi terreno y me han entregado la posesión del campo. Esto es una realidad.
Entonces aparece esa complejidad y esa mezcla, ese cruce de tecnologías, sin que esté estudiado de manera muy espontánea y muy compleja. Y entonces decimos, ¿cómo se está produciendo? Y acá vemos una aproximación donde dice microeconómica a nivel local. Vamos a ver la extracción de materia prima como un elemento importantísimo a la hora de pensar la arquitectura desde una mirada mucho más amplificada, no el objeto arquitectónico en sí, sino la producción completa, el proceso, la producción de componentes, o sea, cómo estamos haciendo. Yo me voy a centrar en el adobe, no es el único componente, pero hubiese sido muy largo abordar otros componentes. La comercialización en el mercado formal, porque este adobe se hace, se corta y se produce en un determinado lugar, y una vez que está listo se lo traslada y se lo entrega en obra. Se le aplicó, se le volvió a cargar al adobe la lógica del ladrillo, como si fuese una cortada de ladrillo, lo suben en el mismo camión que distribuye ladrillo, lo bajan y lo apilan de la misma manera que el ladrillo. Bueno, es una lógica posible, pero no es la única. Sin embargo, está en estos momentos el adobe siendo el icono reconocido del ladrillo macizo común. Y el ladrillo macizo común llega desde abajo, llega desde las canteras del San Miguel de Tucumán. Ahora hay una cortada en Tafí del Valle. Pero el adobe es hijo propio de Tafí del Valle, en todo su proceso. Y genera la mano de obra y genera el origen de la arquitectura en el propio Valle de Tafí. Y vamos a ver esa incorporación a obra cómo se hace. Entonces decimos, la producción a pie de obra, que es cuando corto, inclusive se vende la materia prima, se vende la tierra y se cortan. Es decir, cuando tengo dificultad para que me provean el adobe o los componentes no llegan, no son suficientes, se corta a pie de obra con tierra que se trae de la zona del cementerio. Y así de amplia es la expresión. La zona del cementerio es donde el tipo que sacaba la tierra encontró, que son tres, porque el valle tiene 3 dueños de camiones, donde encontró que podía extraer. Y se entrega una materia prima no analizada, de características variables, con un acopio que depende de la obra. Luego está la incorporación de componentes y materiales del mercado formal y el informal. No están separados el mercado formal y el informal. Eso es una dicotomía falsa que mucha gente sostiene. El mercado informal cruza el mercado formal. Lo cruza, y lo cruza en muchísimos aspectos. Son muchos los componentes y las materias primas que se originan en el mercado formal y que se revenden, se comercializan y se modifican, se cambian en el mercado informal, con otras características. Y la producción de arquitectura del Valle no está exenta de esa lógica, para nada, al contrario, muchísimo. Y en la mayoría de los casos vamos a encontrar una producción mixta, por esta limitación geográfica, económica, social y política. Son todas esas vertientes, no es solo geográfica. ¿Cómo se da la producción a pie de obra? Bueno, se generan grandes canteras, se hace la extracción, se necesita una extensión de tierra muy importante, porque implica un sector de donde se extrae la tierra, otro sector donde voy a mezclar la tierra con el material vegetal, con las fibras. Hay que pisarlo, pisarlo implica tener materiales, animales, implica tener botas, personas en condiciones, es decir, hay recursos necesarios para poder hacerlo. Bueno, los caballos se han reemplazado por motos. En Tafí del Valle, tener un caballo es caro, come todo el día el caballo. La pastura escasea porque se urbanizó. Entonces implica trasladarlo al caballo para que encuentre dónde comer, porque no son pastos altos, son pastos bajos.
la mayoría tiene moto. Entonces, te quiero ver que es un adobe con la moto. Y ahí aparece un problema tecnológico por el cual se va perdiendo esa producción artesanal a pie de obra, que pocos dicen cómo está asociado, que tiene que ver que ella compró una moto con que no hay más adobe. No tengo más el caballo que pisaba el adobe, ¿no? No tengo más la mula que la hacía caminar, que además aportaba su propio guano como parte de esta ejecución del adobe. No está. Entonces, pasa a ser una producción mucho más reglada, mucho más cuidada, mucho más seleccionada, con un dueño, con un propietario que explota. Ya no son las familias que generaban adobe con un recurso paralelo de complemento, que se hacía a pie de obra, que si sobraba se lo vendían o se lo cambiaban al vecino por otras cosas que necesitaban. Esa es una lógica que se va perdiendo, el valle se va urbanizando y va teniendo otras características. Su producción y su arquitectura. Y se va modificando. Las casas actuales del valle están hechas con adobe, pero bajo la lógica del ladrillo común, y aparecen con aventanamientos importantes, con techos de chapa, se abandona el techo de la fibra, aparecen chapas en su mayoría. Siguen estando las pircas, pero también aparecieron pircas trabajadas desde lógicas de otras áreas. Y la tierra empieza a quedar con estas características. Esos son los adobes. Hoy levantamos muros con adobes, que bien. Se descargan sobre pallets, sobre bases, tarimas de madera, los pallets rescatados de la lógica de otros componentes. Se bajan en camión como si fuese ladrillo común y se apila para que no le dé la humedad del suelo del que está hecho, y fíjense la humedad del suelo. Bueno, esto vamos a encontrar mucho. En realidad, esas tarimas eran necesarias abajo para que no se partan con el movimiento. Es enorme, enorme la cantidad de desperdicio que tiene de lo que se produce de adobe con los adobes que se parten en la base. Para que eso no pase, necesitaríamos llevar un camión con un colchón de arena y arriba los adobes. Eso implica más combustible. Entonces, tratan de ir despacio, cruzar despacio, llevar los pallets, bajar, y te dejo sobre la tarima y soy un industrial del adobe, ¿no? Hay como mucho para trabajar en esto, por eso lo hemos considerado importante empezar a tratarlo el tema, empezar a verlo, porque se sigue haciendo arquitectura de tierra. No están bajando ladrillos, siguen bajando adobe, pero tenemos que ver cómo y cómo va modificando en ese valle una serie de elementos en términos productivos que va mucho más allá del objeto arquitectónico. Por eso no hablamos de vivienda, estamos hablando de la arquitectura como una visión mucho más amplificada que me interesaba contarles, que va más allá de la casita en sí sola, que las podemos analizar técnicamente un montón y que también hay bastante para ver y que sigue siendo muy interesante. Entonces, ¿cómo se extrae esta materia prima? Bueno, la localización de las canteras yo les había adelantado, no tienen control ni regulación, la entrega de materia prima no está clasificada ni tiene granulometría. Cuando nosotros compramos arena, por lo menos tenemos una generalidad, no tenemos una granulometría específica, pero sabemos si compramos arena fina, mediana o gruesa. Tenemos al menos algún parámetro. Acá simplemente compramos tierra, que es pura, el que me la trae, que es genial para el adobe. O sea, tenemos una tierra que no sabemos qué características tiene y tampoco hay disponibilidad de recursos locales para saberlo. La selección de la materia prima no tiene normativas ni protocolos, no existen, no se han hecho, no se han elaborado, mientras que la extracción de otras materias primas sí las tiene. Entonces, una deuda pendiente y un poco el sentido de lo que en el CREATIC estamos estudiando es poder llegar en algún momento a contar con todos los insumos y los recursos de conocimiento para que se puedan generar, se pueda protocolizar este tipo de actividades. Y la comercialización por volumen y entrega son discontinuas y sujetas
las condiciones climáticas. En épocas de verano, de lluvia, de crecidas de ríos y demás, simplemente se corta, no se entrega tierra y no se entregan adobes. Y ahí, ¿qué pasa cuando no se entrega? Tengo discontinuidad tecnológica. Se corta la ruta, tengo la cantidad de ladrillo que puedo. Se corta a nivel local por las heladas y no puedo extraer, se corta la entrega de adobe. Entonces van alternando. Y entonces sigo, llegué hasta el metro 20 y acá sigo con otro. No hay estudios de cómo poder resolver esos saltos si no tengo disponibilidad de otros materiales. Simplemente el valle hoy, en una zona sísmica 2, lo que está haciendo es trabajar sobre los mismos elementos constructivos con los recursos disponibles. Y la arquitectura que estamos haciendo en esos términos. Esa es una realidad. Bueno, y acá lo comparamos, o sea, decimos, la extracción de los áridos, que sí es una actividad regulada. Primero, tenemos localizadas las canteras y hay un mapa ambiental, que después no se lo cumple otra cosa, pero el mapa existe. Y hay normas que van regulando la actividad. No así para la extracción de tierra. La clasificación granulométrica existe y también está normalizada para los áridos, pero en el caso de tierra no hay un lugar donde podamos decir nosotros de tal o cual cantera obtenemos tierra perfectamente identificada y clasificada. Y bueno, la normativa, los protocolos y la comercialización por los volúmenes un poco yo ya les adelanto. La producción in situ no tiene controles técnicos. Es decir, yo cuando produzco tengo una norma que me dice el mampuesto tal está certificado por norma tal o cual, lo vendo. Bueno, acá no hay nadie certifica, nadie dice cuál es la calidad del adobe. Entonces compramos un adobe que no sabemos nada de sus propiedades. Lo único que podemos conocer son sus propiedades físicas, color, forma, textura, tamaño. Pero de sus propiedades mecánicas no sabemos absolutamente nada. El diseño de los moldes debe contemplar mantenimiento y reposición durante la producción para asegurar las dimensiones similares de los componentes. Es decir, yo tengo que pensar cuando se me rompe el molde, de que tengo cómo reponer otro de las mismas características. Bueno, no pasa eso. Entonces, dentro de una misma portada, a veces se cambia el molde porque la madera que tenía disponible o el pedazo de tubo estructural que me quedaba para hacer el molde tenía otro tamaño y le saqué 2 centímetros. Soldarlo ahí seguí. ¿No? Entonces, a lo largo, en algún momento tengo punta vertical, no puedo trabar más porque voy poniendo y me voy corriendo 2 centímetros y en algún momento no tengo traba. Y se entrega 2 centímetros menos porque no hay normalización, porque los moldes son casi un sello personal. Y, sin embargo, el adobe es el componente más vendido en el caso de sigue siendo el componente más vendido. Otra característica, acopiar cada tanda de tierra trasladada por separado y revisar la dosificación, la estabilización por tanda. En caso de adobe es recomendable que el pisado se realice por tandas. Es decir, si yo estoy haciendo una extracción de materia prima de lugares diferentes o de sectores diferentes, las tengo que tener diferenciadas como materia prima. No llego y tiro otro camión arriba de tierra y otro de otra tierra distinta. Y voy sacando, o en la mitad de lo que estoy pisando me piden más adobe y entonces agrego una tierra diferente y sigo pisando con tierras mezcladas. Esas son realidades. Hace falta regular de alguna manera y tener propuestas de modelos productivos que puedan hacer mucho más eficiente esta producción de componentes, que son el suministro básico de cómo se está construyendo en el Valle. Condiciones climáticas. Está totalmente sujeta a condiciones climáticas. En épocas de lluvia no se puede cortar y toda la capa superior del acopio en general se degrada. Los productores, ¿qué es lo que hacen? Si es a pie de obra, si es un propietario, compra plástico negro, coloca
coloca, tapa, pone una chapa como puede y salva sus adobes. Si es un productor local que tiene ya cierta capacidad de producción, hace lo mismo en grandes tandas porque va acopiando por conocimiento en cantidades que le permite proteger. Y hay un dato que me parece relevante de contarles, no hay en ninguna de las municipalidades ni de los organismos públicos independientes un crédito destinado a galpones de acopio o a crear techos para tener una producción continua del componente constructivo más importante producido en el Valle. No lo hay y sería indispensable. Tampoco hay demasiadas capacidades organizativas porque la culpa sigue siendo ya entre productores individuales, entonces no hay organizaciones colectivas, no hay cooperativas, no hay que sean productores de adobe. La producción del adobe está sujeta a la localización de los centros de comercialización de los corralones. Son los dueños de los corralones que tienen trato directo con quien lo produce y tienen sus propios proveedores. Es absolutamente privado toda esta producción. ¿Cómo se sigue haciendo? De manera manual. Si bien esta foto no es de Tafí, pero es válida porque en todo el Valle Calchaquí se hace de la misma manera. Hay una mesa que genera cierta comodidad y a veces ni siquiera está, se lo puede cortar directamente sobre la tierra, un molde manual y un conocedor. Fíjense los distintos estados, cómo se va secando y se lo va dando vuelta. Entonces van a encontrar los adobes que recién están cortados en ese color más húmedo sobre la tierra, los que ya están para comercializar apilados atrás, y acá lo que es la producción que implica gente, muy bajo el costo de la materia prima, muy bajo, y muy elevado el costo de la mano de obra, entre comillas, es decir, lo que yo entiendo en términos sociales del gran valor, porque con el mismo costo productivo de otros componentes implica generar una cantidad de trabajo y de mano de obra mucho mayor. Entonces, en términos de impacto microeconómico, tiene un valor elevado porque en lugar de tener costos en la elaboración de materia prima, lo tengo una mano de obra, con costos de equivalencia productivo. Entonces, el impacto es mayor, requiere mucha mano de obra, con bajo costo de materiales y una mano de obra elevada por la cantidad de personas. Porque tienen que estar dando vueltas, mover, que se seque, cuando se seca de una cara doy vuelta, se seca de la otra cara. Entonces tengo gente permanentemente, y no es algo que pueda hacer una máquina, por ahora. Tal vez más adelante sí. Y entonces vamos a ver qué pasa cuando incorporamos al mercado formal. Y bueno, el primer problema es el régimen estacional de lluvias, porque todo está sujeto a la capacidad de producción. Y cuando no se puede producir, el corralón no dispone del material. ¿Y qué pasa inmediatamente? Se produce un aumento del valor y un mercado paralelo, informal, de las obras que habían acopiado hasta ahí adobe y que suspenden sus obras los efectos de revender y poder esperarlo al valle. El término que utilizan es esperarlo al valle, van a construir cuando deje llover. Cuando el valle te diga. ¿No? Y mientras tanto se venden los adobes de quienes sí necesitan y están esperando terminar. La variación de tamaño respecto a los productores, que es otra de las características, otro de los problemas que se van a encontrar. Y en la producción mixta, donde se produce el componente, pero no se producen los materiales para acompañar ese componente. Es decir, yo no tengo morteros de tierra, no se venden a nivel local morteros de tierra preelaborados. Y entonces, ¿qué se usa? Asida, Bárbara, y lo voy a decir con todas, ¿no? Claucol, Weber, todas las marcas, y uso morteros tradicionales en el mejor de los casos, con cemento de albañilería, en el mejor de los casos.
muchos casos para salvar el adobe ponen cemento y hacen directamente puntos de mortero cementicio, lo cual después les trae patologías por todos lados. Entonces no hay morteros que sean elaborados en base a tierra y que se vendan junto con el adobe para que podamos acompañar desde el punto de vista tecnológico y porque podamos generar una arquitectura más coherente, mucho más satisfactoria, de mayor valor técnico y ambiental. Y a su vez generar polos productivos que puedan dar respuesta a las necesidades del mismo valle. Y hay dificultades técnicas en el manejo de los espesores de los revoques de los muros, porque no solo apunta de los morteros de asiento, sino que los revoques, ¿qué pasa? Si yo estoy teniendo diferentes tamaños que van puestos, también la pared tiene entrantes y salientes. Entonces, se ha perdido el conocimiento de trabajar los revoques en tierra por capas finas para ir nivelando, que es un conocimiento empírico de años, donde no se hace el revoque rústico y fino. El revoque de barro tiene otras lógicas, donde se hace capas finitas para ir logrando la plomada, y a veces ni siquiera son continuas, es decir, va logrando la uniformidad de esa superficie para que la última o las últimas capas sean recién las del revoque a plomo, como lo conocemos tradicionalmente. Este conocimiento se ha perdido y entonces aparece una serie de soluciones a la hora de poder cargar, porque tienen que cargar entre 5 o 6 centímetros de espesor del revoque, entonces aparecen unas piedritas incrustadas, pelos, y entonces como van a poner pelos insertos metálicos, aparece el mortero cementicio con el adobe. Esa es la realidad de lo que tenemos tecnológicamente hoy en el valle. ¿Qué pasa con los costos? Y acá hay una comparación. El ladrillo común de 0,20, vamos a tomar el muro, el adobe, en general tiene 20, alrededor de los 20 centímetros, alrededor, porque hay algunos que lo hacen de 19, otros de 20 y otros capaz de 21, pero de 20 centímetros de espesor. Entonces vamos a comparar con un muro de ladrillo macizo común de 20 centímetros de espesor, con la traba de 20. En el valle, esto es precio de noviembre, tenemos mano de obra y materiales un poquito por debajo de los 8.000 pesos el metro cuadrado, un muro de ladrillo común macizo de 20. Y alrededor, un poquito por arriba de los 3.600, 3.650, el adobe sobre mortero tradicional, ¿no? Perdón, ahí debería haber dicho mortero tradicional, sobre mortero tradicional, y con una leve diferencia que baja por alrededor de los 2.900, 2.980 pesos, el precio del muro de adobe, el metro cuadrado del muro de adobe ya sentado sobre el mortero de barro. ¿Dónde está el problema? ¿Por qué no usan decir si sale más económico, si esto es más económico? La lógica sería que todo el mundo esté asentado en el mortero de barro. Es más cierto de construir. Y no responde a la ansiedad y a la necesidad de contar con la casa de vacaciones para temporada, porque la tengo que alquilar y porque tengo que empezar a recuperar. Entonces se empieza a diferenciar. La construcción local sí usa el mortero de barro y la construcción que llega con recursos por fuera del Valle del Tafí usa el mortero tradicional. Y se empieza a producir esa separación y encontramos muros diferentes. Entonces, está en términos de lógica popular quien espera al valle y quien tiene la ansiedad con el valle, ¿no? Lo tiene que apurar al valle. Entonces aparecen ahí, empieza a dividirse, incluso en las estéticas, en las localizaciones, en los recursos tecnológicos. Bueno, ¿y qué pasa con, vamos a comparar qué pasa con los revoques de estos muros? En otros sectores del Valle aquí probablemente no sea ni siquiera necesario revocarlo. En Tafí, por el régimen de lluvia, sí es recomendable revocarlo. ¿Puede quedar sin revoque? Sí puede, pero requiere un tratamiento específico.
Ahora, es recomendable porque se modificaron muchísimo desde que se creó el dique Langostura. La creación del dique Langostura ha generado regímenes de lluvia propios más intensos, más concentrados en tiempo y más intensos y más copiosos. Después vamos a hacer un apartado ahí de todo un problema del uso del recurso del agua que también está afectando a la agricultura. Comparemos los precios. El revoque rústico tradicional entre materiales y mano de obra cruza levemente los 1.600 pesos. Y con el revoque rústico de barro a pie de obra estoy en los 1.300 pesos. Es decir, que la diferencia es mucho menor que en términos de revestimiento que en términos del muro. La diferencia a la hora de hacer muros en términos de costo era mucho mayor que a la hora de revestir. Y en otra charla les cuento por qué. ¿Qué pasa con el costo de la herramienta para comenzar esta producción? Y bueno, si la herramienta va a ser relativamente, estamos hablando de una herramienta manual y de adobe, no estamos hablando de pasar a fabricar bloques o otro tipo de componentes que tengan una tecnología más compleja. Esta que todavía es manual puede ser una bloquera múltiple metálica, como la que está en esa foto, la primera foto, o puede ser una bloquera manual, una adobera manual de madera. Entonces, el costo de esa adobera múltiple metálica es de 6.900 pesos, considerando que se labra en el mismo centro de producción, y de 1.500 pesos para hacer una manual de madera. Esos son los costos iniciales de producción. Por supuesto que si nosotros tenemos que hablar, una cosa es producir y otra cosa es comercializar y otra cosa es construir. Estamos hablando de producir en cantera propia, con un recurso disponible, entre comillas. Porque la disponibilidad del recurso implicaba una serie de tierras que pertenecían a comunas rurales. Bueno, ese territorio se urbanizó. Ese territorio hoy es propiedad privada. Hoy es propiedad privada. Ese territorio que era disponible de recursos ya no lo es tanto, tiene un dueño. Entonces, la pregunta es, si este es un recurso económico y la arquitectura se hace movilizando con impacto a nivel microeconómico, ¿cuán importante es que empecemos a ver ese pasaje de las tierras, de lo rural a lo urbano? Que entendamos que estamos paradas no solo sobre suelo, sino sobre tierra. Suelo es una cosa y la tierra es otra. Estamos parados sobre materia prima, que con eso estamos haciendo arquitectura, y que la arquitectura se va modificando en sus resoluciones técnicas, constructivas, formales, en función de todo el entrecruzamiento de estos factores que vamos a mencionar. Y acá hay algunas conclusiones sobre la extracción de la materia prima que requiere planificación territorial, inevitablemente, para la localización y regulación de las canteras con el debido estudio de impacto ambiental, así como su preservación frente al avance de la especulación inmobiliaria, es decir, cuáles son las zonas que nosotros vamos a decir, acá no se construye. Y yo ya, como arquitecta hace muchos años, planteo a ustedes, no sé si les pasa, y yo, la mayor decisión, la decisión más importante es no construir, es decir, dónde preservo y dónde no construyo. No solo construir, dónde sí construyo y dónde no construyo. Me parece que ese es un punto clave y que merece ser discutido con otra seriedad en un área geográfica de alto compromiso ambiental, de alto compromiso y patrimonial. ¿Sí? Existe un conocimiento empírico de material disponible, por lo que la articulación con los organismos de ciencia y técnica,
representantes municipales y productores permitirá avanzar en la normalización y estandarización de la actividad. Esto es toda una definición, o sea, no nos negamos a estandarizar ni a protocolizar. Lo que creemos que hay que discutir cómo. La producción del componente requiere un trabajo articulado entre los diferentes actores sociales que permitan avanzar en esa normalización, en esa estandarización y control técnico del componente, ya no de la materia prima, sino del componente constructivo. Es decir, tenemos materia prima con una complejidad por un lado, tenemos el proceso completo. El componente también, la producción de adobe está sujeta a condiciones climáticas y estacionales, por lo que resulta trascendental el estudio y la creación de modelos de gestión que garanticen las localizaciones estratégicas de infraestructura de acopio. Si tengo problemas, porque estoy en una montaña con pendientes importantes y trasladar el adobe no es sencillo, bueno, la localización de los centros de acopio también son trascendentales y tienen una lógica que creo que debe consensuarse y no imponerse. Y esta se filtró, perdón, se repitió. Y bueno, básicamente eso. Decirles muchas gracias, porque la verdad que hay más gente de la que yo esperaba. Espero que les haya interesado el tema. Yo elegí llamarle la arquitectura en el Valle de Tafí porque un poco lo que quería transmitir que la arquitectura de tierra es más allá de la lógica meramente de mostrarle cómo se levanta el mundo. Que no está mal, que hay mucho para aprender de eso, que lo enseñamos todos los años, a los alumnos los invitamos a la materia electiva, y que vivimos haciendo seminarios de conocimiento, pero quería un poquito correr la mirada, amplificarla y mostrarles otra posibilidad de ver la arquitectura de tierra, analizando otros aspectos más. Así que, Otras realidades. y otras realidades. Si alguien quiere preguntar algo. Yo antes de empezarnos a la pregunta que hacer, me pareció re interesante porque a veces estamos muy, no digo lo teórico, pero ir y ver las realidades y las problemáticas que implica, o sea, no solo mostrar con los alumnos de la electiva lo importante, el conocimiento del material, de todo el material de tierra y la aplicación, pero cuando ya hay una inserción en un lugar específico, todos los aspectos y variables que aparecen, que hacen a lo mismo que decir, ¿se normaliza o no se normaliza? Y vemos que la necesidad, para que no tengamos un adobe con problemáticas constructivas después, al variar la dimensión, porque tenía que usar un adobe porque no encontraba y no había una fábrica que lo estaba haciendo, se puso a generar propiamente patologías en la necesidad constructiva. Y entender que la arquitectura se hace con y para gente. Es decir, acá a la gente le están pasando cosas, si no se entiende eso, no entendemos cómo estamos produciendo las respuestas tecnológicas, que no han bajado de otro planeta de la nada, bajan y se van modificando esas respuestas tecnológicas porque están interactuando otros factores que son de carácter decisivo. Entonces hay que entender qué le pasa a la gente en este valle, qué es lo que está pasando, cómo se mueve, se articula todo para entender por qué de golpe hemos cambiado las resoluciones tecnológicas y la manera de hacer la arquitectura. Tener calidad constructiva, porque siempre está el problema de que se construye mal porque de tierra se cae y tiene mucho que ver con la falta de conocimiento para mejorar la calidad constructiva, tanto de la materia prima como del proceso constructivo. Y después si hace falta un rebote, o sea, es conocer, por eso insistimos tanto a veces para conocer el material para poder aplicarlo y mantener la calidad o mejorar la calidad constructiva, porque si no es, el hecho de tierra, mira, se ha caído todo esto. Claro, el problema no es la tierra, el problema es colocarla a la tierra como el icono reconocido del ladrillo, o sea, y pretender que se comporte como un ladrillo cocido, si no está cocido. ¿No? Es pedirle lo que no es, es una cuestión de identidad del propio componente. Sí, de cómo era. ¿Alguien quiere, bueno, me imagino que alguien quiere hacer alguna pregunta específica o aportar algo de lo que se dijo? A ver, Porque vos viste, tenemos un clima totalmente muy frío, no solo como sí, tiene una amplitud térmica enorme.
necesitamos otro clima dentro de los vivientes. Bueno, si en términos referenciales, si tenés un muro con la traba similar a lo que nosotros conocemos sería de 40 de espesor, similar a la traba de 30 del ladrillo macizo, 12 horas de retardo. de retardo térmico. Entonces, Por eso es que, discúlpame, Elena, sí. por eso es que se dice que es lo ideal, el material, para lugares, para climas con gran amplitud térmica, porque el calor que acumula al mediodía esa masa, por eso es que necesitamos que el muro sea de 30 centímetros o más, no de 20, como se hace acá en la ciudad. El calor que acumula dentro de la masa la pared la va a eliminar de 8 a 12 horas después, o sea, cuando baja la temperatura afuera, ahí yo tengo mi casa calentita. exactamente. Entonces, por eso es la idea. No es apto para el clima en Tucumán, donde hace calor las 24 horas. La diferencia, pero sí para lugares en donde hay Tafí mucha hemos amplitud medido, térmica. ¿no es cierto? ¿Qué pasaba con una vivienda con el mismo tamaño de habitación y muro de 40 y en una que tenía puesta el adobe con muro de 20 y la diferencia estaba a las 3:30 de la mañana? Hasta las 3:30 de la mañana el de 20 había soportado el frío. Y a partir de ahí ya comenzaba a llegar, porque no tenía masa. Entonces ya comenzaba a entrar el frío, probablemente de las 12 de la noche. Sí, o sea, entraba ya el frío ese importante hasta las 3:30 de la mañana, mientras que en la otra habitación fue hasta las 8. Sí, el CAP puede variar en 2 comparado con otros cerramientos en función justamente del espesor de ese muro. Pero no se trata solamente ni solamente del material, es todo el diseño. Porque si yo tengo un muro de 40 y le pongo una ventana para ver el dique, y pongo un vidrio, no hay nada Todo lo que térmico, pongo no vidrio hay ningún control hermético, hay un térmico. costo. Y si esa es una necesidad, porque no hay que negar que esa es una función y una necesidad dentro del valle, bueno, hay que encontrar los recursos de diseño que existen, que hay muy buenos ejemplos en el Valle de Tafí, para encontrar cuáles son los espacios que de última se va a aclimatar de otra manera y van a tener esa vista, y cuáles son los espacios que quedan de resguardo cuando no mirás, porque a las 2 de la mañana, aunque quieras ver algo del dique, no vas a ver nada porque está totalmente oscuro. ¿De dónde vas a ver las luces del mollar, que son muy bonitas, pero no vas a ver otra cosa? Entonces también hay que tener en claro qué estoy diseñando, qué función tiene el local y cuáles son esos recursos. No es solamente el material, ¿no? Cuando hablamos de arquitectura de tierra incluye todo, no dejamos de diseñar. Y va acompañado de la lógica. ¿Dónde se encuentra la mejor tierra para adobe en Tafí? En la zona del cementerio. Esa es la mejor tierra, tiene 30% de arcilla. En la zona. La aman, la adoran y la verdad que se saca de ahí, tiene una granulometría fantástica, de ahí sacan para hacer también todos los revoques finos, bolseados de tierra, y es un problema porque, hay una disputa interna en la localidad de quienes quieren vender la tierra y quienes consideran de que ya es excesivo, porque antes se sacaba en la zona, no en el cementerio propiamente dicho, sino en la zona, en los alrededores, que también era válido. Es tanta la presión de la extracción, sin renovación, sin preservar para que se renove el recurso y demás, que además se ha construido muchísimo, se ha vendido, se ha entregado posesión de las tierras ahí. Todo el valle no, ahí han ido a entregar En realidad en todo el valle. Claro, en todo el valle, pero ya son tierras privadas y se han construido, entonces hay casas sobre la materia prima, y entonces la materia prima escasea y no ha faltado quien empiece a invadir en otras áreas que son mucho más sensibles y más complicadas para la extracción. Hay disputas internas importantes en el valle. Sí. Me está hablando de los revoques, dijeron que se podía elegir revocar o no, porque si no se revocaba se hacía algún tipo de tratamiento. ¿Qué tratamiento se debería hacer? Saturación de poros, lo que tenemos generalmente en el mercado, que también se vende en Tafí, son todos los impermeabilizantes a base de silicona, que no formen películas. La cosa es no formar películas, ¿no? No formar una película que
que después sea una degradación mayor porque va a filtrar. Yo siempre doy el ejemplo, si usted tiene una bolsa del supermercado y agarra una tormenta, les entra agua, 2 gotas y les ha entrado así la fisura en la bolsa, les ha entrado agua. Con una velocidad que no es la misma con la que se evapora. Si usted la deja en la bolsa ahí tarda mucho más en secarse. Bueno, lo mismo le pasa a mí. Si yo formo una película plástica, hay muchos revestimientos e impermeabilizaciones que forman película plástica. Lo que yo voy a hacer es que cuando se produzca una fisura, ingrese la humedad, yo no la dejo salir. Al muro lo tengo que dejar respirar naturalmente. El clima se encarga de secarlo, el viento es importante, es natural en la zona. Funciona el ecosistema en base a eso y hay que dejarlo que el viento llegue y que la pared respire. Entonces, todo lo que sea saturación de poro está bien. La silicona entra y si yo tengo un capilar formado por varios poros que se unen, es como una pelotita que lo obtura. Entonces ya no se produce el fenómeno físico de la ascensión capilar, porque está obstruido. Entonces solamente necesito eso, obstruir ese poro. Mientras sea un producto que siga esa lógica, va a funcionar. Nosotros en general tenemos las siliconas, todo lo que son impermeabilizantes a las siliconas. Pablo, Sí. No, quería sumar por ahí, trabajamos un tema así bien parecido en lo que tiene que ver con el valle, Sí. que seguramente hay cosas que también han observado. Lo de la mano de obra, ¿no? Creo que sin conflicto a cabo en el tema no han puesto, pero Sí. la informalidad en el trabajo, edad en el trabajo, Sí. La esa estacionalidad, problemática. porque muchos son cosecheros, van. Sí, y esa problemática que hay en torno a eso también, y todo la cuestión técnica, por ahí es re interesante como el planteo y que queremos trabajar en otras cuestiones distintas de la arquitectónica, pero como los planteos técnicos siempre nos van ahí, Sí. cómo lo cubro, cómo lo tapo, y con el saco de tierra, con todo respeto, por supuesto, a eso, que también es algo que hay que resolver, pero que está buenísimo que lo fortalezcamos para trabajar en todas esas cosas. Tenemos un gran trabajo en cuestiones técnicas, laborales, productivas. ustedes están en la zona de casas sociales. viejas, Pablo. ¿Cómo? En casas viejas. Sí, están casas, trabajando. trabajan en casas viejas. Pero Bueno, más esa es o una menos. zona muy compleja, la verdad que Claro, lo y todo eso atravesado por la problemática territorial del valle. Sí, han ido al hueso. O sea, y también otra cosa que quería comentar es que esta situación que ves ahora vos la describís para el Valle de Tafí, tiene sus coletazos y viene del otro lado también, ¿no? Sí, absolutamente. Yo lo he ubicado acá porque hay que ponerle un corte, hay que ponerle un contexto, una ubicación, hay que situarlo en una fecha, en fin, o sea, de esto hay mucho, hay Lo que por ahí no hay muchos decía de registros reforzar. previos. Para mí, perdón, y cuento esto en términos de lo que está diciendo Pablo, que me parece que es acertadísimo. El primer registro que a mí me llamó la atención fue, para mirar este tema, una construcción donde se pensó para una técnica constructiva para construir mujeres y niños. Cuando yo pregunté por qué al arquitecto que lo hacía, que fue el arquitecto Gatti, me dijo, me quedo sin gente porque bajan a cosechar el arándano, me quedo sin constructores, la cosecha de limón deja sin ladrillo en San Miguel y el arándano sin adobe en Tafí. Y entonces, para seguir construyendo, pensé esto para que puedan construir y logró hacer no sé cuántas zonas de Sicha. ¿Verdad? ¿Cuántas zonas Bueno, de también todo Sicha? eso. La metálica con los precintos, ¿cuántas casas? ¿Como 4? Sí, como 4. Como 4, ¿no? También todo eso, ¿no? De toda esa tradición constructiva que atraviesa este momento y hacia dónde va Sí. y cómo va y cómo se va innovando y esas cosas que se van instalando, porque también hay una cuestión de... Sí. La movilidad tecnológica, que no es por casualidad. No, por supuesto, no es una casualidad, está por analizarla, está bueno estudiarla, criticarla, mejorarla, porque hay muchísima experimentación. Muchísima. Pablo ha trabajado mucho con reboques. Si quieres saber de reboques, pregunta a Pablo. Sí, También en la
la cúpula. que sabe mucho más que Y yo la del tema. Y ahora la Ahora la cúpula pero la va a echar. yendo, por ejemplo, al caso de los reboques, es clarísima la problemática, es clarísima la patología y la solución sigue siendo el mismo problema. Y por eso es que aparecieron los reboques de piernas como solución. Realmente no, nada, se sigue girando en torno a ponemos la piedra para que se agarre un tiempito más, después se nos desprende el reboque. Bueno, todas esas cosas que vamos identificando y hay que trabajarlas para que Sí. juntó un montón de gente para trabajarlas, porque son un montón de cosas que hay por hacer, técnicas, sociales, ambientales. Bueno, quedan todos invitan, mira lo que los invitamos. No, Los invitamos a trabajar. Ay, no, ya la hacen la pregunta. Sí, no, yo vi en un video, bueno, a mí me tienen loca los mexicanos con el tema del uso del nopal. Ellos para pintar el adobe, son una cultura holística, Sí. usan la cal, pero primero a la nopal, que es la tuna, digamos, La tuna, hoja, sí. la cortan en La pedacitos, peinan, la dejan en agua y sobre eso le ponen la cal y después la mezclan, qué sé yo, 2 o 3 días, pintan el adobe. Y dice que queda como una pintura que vos decías que corre, o sea, corre, no infiltra, No penetra. Sí, no penetra. exactamente así. No sé Es si un es impermeabilizante natural, incluso la hacen hervir. Acá la hacen hervir, acá Pero la cortan, la hacen por evaporación. Cortan la hoja de la tuna, la cortan, la trocean, Sí, algunos en daditos, otros longitudinales, la ponen en tanques con agua, la dejan 24 horas y después lo hierven para producir la evaporación del agua y que quede el Una desagregado. baba. Era una baba. Sí, una baba. claro, Así lo es. que pasa es que se mezcla con la cal y con eso se pinta. Sí, en algunos casos la mezclan con la cal, en otras sirve como agua para pintura. Sí. Lo que pasa es que se ha dejado de usar, ¿por qué? Porque la penca, la tuna y todo esas cactáceas que hay ahí son especies protegidas porque se ha avanzado tanto Que ya casi no queda. que entonces ha comenzado a No se lo ha desaparecer concebido el valle. como un recurso de reforestación, sino como algo que Entonces por simplemente ahora se no trae. se lo puede usar. También pasa eso con el cañizo, por el costo de la cosa, todo lo que hemos construido en Tafí sabe que está aguantando el kilómetro 37 que te vende el cañizo pelado y enfardado y que te lleva el alambre. Es todo Y más bueno, y ahí fácil sigue, y entonces, y llego con este hombre en plan. Cuando empiezo a averiguar, no, sube él con la mujer y cada vez va más arriba y cada vez corta más y no planta nada. Y entonces tampoco se acompaña para decir, bueno, son recursos naturales, muy sanos, pero que tienen que tener una política de reforestación, de renovación. La tierra entra también, o sea, no se planta, pero también hay que pensarla de que estos suelos se requiere un mapa ambiental y que estos suelos necesitan periodos de renovación. Pablo, la caña de Santa María también, ¿no? Se Sí, corta la nomás, no tradición. se le pone nada. No, en general se usa Y la carilla, naturalmente. ¿a la carilla también la cortan? Así, y Sí, la carilla no se usa tanto ya. Ya pero la dejó sí, de usar. pero sí se empieza a extender el mapa, ¿no? Eso sí empieza a pasar. El recurso se empieza a acabar, se empieza a extender de Yamaica a Santa María, Colalao, incluso ya llega a Santa Lucía. Porque bueno, el recurso empieza a terminar, no sé si se termina, pero no da tiempo de... no se renueva. Realmente la presión de la compra de ese material es altamente superior a la demanda, a la posibilidad que puede haber. Es que la renovación no es intencional, o sea, crece porque crece. ¿Por qué quieres hacer una Sí, digamos, en base a lo que viene hablando de este esquema de producción, de extracción y de tipo. Primero que cuando hablabas de entender la comunidad, digamos, de qué es lo que quiere esa gente, qué es lo que le pasa a la gente del valle, tiene que ver mucho también con que la arquitectura de que estamos hablando o estos sistemas constructivos eran para resolver era una solución habitacional para un grupo que hoy ya no es el mismo grupo el que habita. Entonces es como pregunta, ¿no? Digo,
realmente es sostenible potenciar esta técnica de construcción para la cantidad de habitantes que hoy tiene el valle y para las diversas demandas que solicitan estos grupos, o sea, una comunidad compleja. Y yo creo que la medida en que genere mano de obra en términos productivos, localizados, focalizados allí, sí. Sobre todo sobre la renovación de recursos. Bueno, No eso hay es lo un que plazo. creo, que no puede ser sin controles y sin consenso. Entonces que hay que pensarlo a cómo. Y que tiene que tener límites, ¿no? Y que hay que pensar cómo y que además se tiene que modificar, que no necesariamente dar una respuesta que era la misma respuesta que hace 40 años atrás, porque no tenemos la misma arquitectura que hace 40 años atrás. Ni hay la misma realidad económica, entonces. Yo soy de Mollar, construyo ahí y estudio acá en la facultad. Y hay una cuestión acá de tendencial. Hay una cuestión de la técnica esta de tierra, que por ahí toma impronta en algunos, incluso en la gente que tiene casa de fin de semana, que lo adoptan como algo de moda. ¿Sí? Y hay una cuestión en la población local de que adoptan lo que la industria tiene el poder de ejercer, de que el cemento es la inversión, digamos. Sí, lo que se entiende como progreso, lo Como que se entiende progreso, como mejora, como mejor Y calidad. también como ahorro de esfuerzo, porque hay que considerar que producir este tipo de arquitectura es año a año. La paja, cambiar la última, eso ya fueron las cubiertas, todos los años de cambiar, eso. Y realmente entender la población local tienen ganas de seguir haciendo eso. Yo creo que la pérdida de los reboques, porque eso lo notamos en casi todo el valle, se ha visto cómo hacer el reboque. Puede ser que el adobe se ha generado en pequeñas fábricas familiares, pero no saben hacer el reboque. Más allá porque se cae, si yo lo hago con mezcla de asiento de cal y cemento, que por eso lo reemplazo, pero hay una pérdida de la tradicional heredada, como decía Irene, porque justamente en ese cambio de que el estatus, dan cierto estatus, y porque nosotros mismos hemos marginado las condiciones de tierra, hay resoluciones que hay que saber, eso que hablaba de la calidad constructiva, hay un problema, pero no le ponemos énfasis a cómo solucionar ese problema para mejorar la patología, entonces seguimos aumentando cosas, aplicando cosas mal, entonces mezclando a esto que vos decís, no, porque la gente va a decir que yo construyo con tierra, es como que es de pobre, porque convengamos que todo un mito también. Claro, pero a mí se ha dado el tackling, no tanto con Irene, pero se está volviendo, la gente, digamos, autóctonos, están volviendo a recuperar el uso de la tierra, porque está viendo justamente que la ciudad, los visitantes, las casas de vacaciones, la están construyendo. Pero aún sigue, y eso creo que es un deber nuestro como técnicos, como arquitectos, de pensar soluciones para que no se caiga de nuevo en un problema, en una lesión, una patología, porque eso no se ha resuelto. O sea, se acumulan cosas, o el techo de torta de barro, le pongo una torta, otra torta, pesa, y ya hay un problema de estructural porque ya vence la estructura. Entonces, el saber dar, lo primero hay que conocer el material para saber dar, no la receta, porque en tierra todos coincidimos, no hay una receta, cada tierra tiene una característica particular, si tiene más o menos arcilla, el saber hacer un revoque, el saber hacer bien un adobe, o como decía Irene, tengo que mantener el adobe de alguna dimensión en toda la construcción, porque si no, entre que hay una diferencia de carga, ¿no es cierto?, de transmisión de carga, por un lado, con tierras diferentes, porque usaba adobe diferente, y tamaños diferentes que genera una patología al hacer espesores gruesos. Eso también pasa en la ladrillo natural. Entonces yo creo que hay que apuntar a dar soluciones con cierto conocimiento que podemos tener, dar ciertas soluciones que no son recetas. Pero lo que vos decís es cierto, hay como... Sí, muchas cosas. Y respecto a lo que vos contabas, esa pregunta, ¿la gente tiene ganas de seguir haciendo esto? No, yo la respuesta la tengo, no. Lo pregunto por es claro, que porque exactamente, yo la respuesta la tengo, no tienen ganas de seguir haciendo eso. Y justamente ese es el planteo. Es decir, no tienen, es un trabajo pesado, es un trabajo que toma tiempo, sujeto a lo estacional. Ese es el tema. Muy lerdo. Entonces ahí es donde aparece
¿por qué no estudiamos esto? ¿Cuáles son los mecanismos que nosotros, Yo lo como decía, arquitectos, perdón, ¿no? Porque hay en el caso de la Siena, los lugares altos, que se han desaparecido porque los chicos son de edad, los estudiantes de acá, no quieren saber nada con qué oveja, exactamente, quieren tener un abanico de elección como cualquiera de los que no vive en la montaña. Entonces la moto, que vos decías, ya no voy a pisar barro con moto, pero es que no es que se tenés que juntan, dejar, a se ver, juntan cosas. no, qué buenísimo que lo planteas, nadie plantea que dejes de ganar. No, pero digo, se juntan diversas Claro, cuestiones, lo que- porque el lo que- caballo desaparece, pero Además es que es una cuestión cultural sí, también, es- que nosotros lo hemos vivido con el tema de los bambú, ¿Sí? ¿verdad? Es un tema cultural que la gente, digamos, a causa de la cosmovisión de la época, de las comunicaciones y demás, empieza a ver por ahí lo europeo y lo demás como signos de Pero cultura. tampoco está estandarizado. Por ahí lo nuestro A ver, es mucho la mejor. industria, Ese es el tema, ahí está. cuando vos industrializas un producto, ¿no? Tiene distintos grados de industrialización, pero tiene una lógica a la hora de producir. Vos podés no llegar al grado de decir yo monto una industria, pero sí analizo qué pasa en esa producción, porque vos no tenés por qué quedar con una producción sujeta a como se hacía hace 60 años atrás, si vos no vivís como hace 60 años Claro, atrás. hay la innovación. ¿No? Entonces tenés otros requerimientos de tiempo. Entonces, ¿cuáles son las innovaciones tecnológicas que necesitas para no perderlo como recurso? Porque si te genera un recurso, vos imagínate estar dependiendo todo el mercado local de que suban por la 307. Así. Vos lo conocés igual que yo, no sé, por la 307. Vos subís con la 307 tenés. ¿Ah? En enero vas cruzando los dedos. Te cae una tira. Claro. Y después podemos volver a discutir que si van a entrar de nuevo, van a llegar alguna vez por la otra ruta, y vos, sí, no sé, seguimos eternamente, no está, esta es la que hay. Entonces, ahí hay que plantearse, bueno, ¿qué es lo que pasa? Si esto está teniendo este tipo de requerimientos, tenemos una problemática y algo pasa que se sigue vendiendo y se sigue haciendo. Hay que, claro, por todo. Ahí está, ¿no es cierto? Miguel Mamaní, Goyo y Van, y reparten en cantidades y se sigue haciendo. Bueno, entonces hay que ver, porque si sigue es porque hay una necesidad, porque hay algo que no lo suple, hay una y demanda. otra cuestión era el tema que decía, el material o el elemento de construcción más vendido, que justamente los corralones que están regulados, la formalidad no lo ofrece. No. O al adobe lo conseguir en el mercado informal. No se compra el rosa, Bueno. no se compra ningún corralón. Bueno, es que a los corralones ese es el tema de tesis casi para agregarme a los corralones ahí, cómo se han Digo, localizado, cómo... nadie se la juega por el Claro. corralón. ¿Quiénes son los corralones? Vos tenés corralones locales. Bueno, vamos a ver quiénes Sí, pero son. no son Gustavo formales. Quiró, Mahmoud en el Churqui. Son los locales. Y la están remando porque han venido y la han puesto así. A la entrada de la ruta sobre el pavimento Claro. le ubican Está roto, las cadenas. tabas, todo. Rosso, las tabas, le ubican cadenas, entonces sí aparece en otra comercialización. Y nosotros lo vamos a hacer, oponernos, no te tenés que oponer, tenés que ver cómo regulás y cómo articulás para que esa producción no sea nefasta y que esa localización pueda, en todo caso, llevar algún tipo de progreso, pero no para liquidar lo que tenés a nivel local, o sea, tiene que sobrevivir todo el mundo. Por eso hay que analizarlo, por eso hay que verlo y que hay que entender que la arquitectura se hace con esos recursos. Con eso, no con otros, digamos, son los que tenés ahí, entonces hay que mirarlos. ¿Hay alguna Tiene lógica. Sí, allá. Sobre esto mismo, si nos vamos 20 años para atrás, Tafí viejo, perdón, de Tafí del Valle, de todo el Valle, lo construido nuevo, ¿cuánto es ahora? 20 años atrás. Lo nuevo construido. Es muy difícil decirlo porque lo primero que tenemos como problema en el Valle es que son municipalidades distintas y el nivel de construcción informal sin presentar carpetas o sin registros es elevadísimo. Entonces, altísimo, enorme. Pero ustedes que son El promedio de salida de una carpeta de vivienda de 75 metros cuadrados
de la municipalidad de Moyar son 2 años. 2 años después ya la quiero saber cuántas veces. Pero Eso es lo ustedes que que tarda conocen en Moyar la España, municipalidad para una digamos, no carpeta. te digo precisión, pero más de la mitad, menos de la mitad. Bien. No, si yo te digo que no lo tenemos hecho el relevamiento, yo te diría un número sería como responsable, porque nosotros conocemos la cantidad de adobes que tenemos, pero no la cantidad de casas construidas. No tenemos todavía ese registro. Esperá a ver qué es lo que nos dice el censo cuando publique, porque tenemos de hace muchos años atrás. O sea, tenemos que esperar al censo nuevo, que sí se ha censado para saber cuántas viviendas y cómo ha crecido. Pero aún ese censo no nos va a dar nunca respuestas sobre tecnología. Lamentablemente, lo que nos va a decir el censo es si tiene piso, si tiene techo, si tiene cielo raso, si tiene baños, pero no nos va a contar, esta respuesta no la va a dar. No, y Valle del Valle, bueno, es presupuestariamente un proyecto enorme, ¿no? Estos proyectos, cuando nosotros hacemos investigación, siempre estamos sujetos al recurso económico, entonces, y hay que ser serios en eso. Pero yo me arriesgo a decir que hay muchas más casas, digamos, de vacaciones, de veraneo, o segundas casas, que casas de locales. Por supuesto. Pero te diría el 80% de la 80%, construcción. sí, yo creo que sí. Y tal vez más. Y tal vez Y más. y en distintas tecnologías, ¿no? Sí. Totales, Casas, hay hasta estas que vos describís. premoldeados, han traído, que no lo había visto hasta acá, fue el tráiler, subió ese tráiler al 307, en 2 partes la casa de esas norteamericanas que ensamblan, completa, y es más de 180 metros cuadrados, un poco más de 180 metros cuadrados, llevo en 2 partes, estaba la plataforma, la han ensamblado y adentro. Bueno, el cementerio. Sí. Pero hay mucho industrializado, hay mucho. Y las Hay casas muchos prefabricadas de bloques. madera también. Por ejemplo, parte de lo que planteaba dice, ¿por qué perdón, allá me plantea, ¿por qué el corralón local no lo ofrece? Y bueno, porque ellos no son los dueños, son empresarios inmobiliarios, no son los dueños de la producción del componente. Ellos hacen casas para vender y lotean, los dueños de los corralones, y hacen directamente casas, entonces construyen por lo que les resulte más conveniente, hasta compran adobe en algunos casos, pero no les interesa eso, y hay faltantes, por ejemplo los bloques, no se consiguen bloques de cemento, no se consigue adoquines, ¿no? Hay obras paradas de pavimentación por falta de adoquines, porque proveía a alguien de Montero que decidió que no lo provee más porque no le cierran un número y ya está. Y entonces se paralizan obras locales, entonces sí hay mucho para ver y para analizar qué es lo que a nivel local activamos en términos productivos. ¿Por qué tenemos que pensar que el valle necesariamente va a ser el acopio de todo lo que se fabrica afuera y de términos ambientales lo tiramos adentro del valle eternamente? Casas de madera prefabricada van a encontrar en toda la zona de la angostura muchísimas, y es una explosión del último año, son muchísimas, y vienen por otra cuestión, había que localizarse y ubicarse rápido, porque las cosas hay que decirlas como son. Hay conflictos internos que implicaba ubicarse en la tierra y hacer posesión de la tierra más allá de exactamente, entonces era lo veloz que me permitía todo. Y si nosotros empezamos a mirar la arquitectura separado del pasaje de suelo rural a suelo urbano, bueno, todo eso no lo vamos a entender. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? ¿No? Bueno, lo esperamos el jueves que viene entonces. Una lista para después pasarle el certificado, el que no lo haya completado, lo puede completar, no sé si lo tienen pasado. Hay dos listas que andan. Jueves, en el mismo lugar y en el mismo horario.